Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son seguidores habituales, saben que nos encanta explorar las profundidades del corazón humano, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos, en algún momento, nos ha tocado de cerca, el reencuentro con un amor del pasado. El título de hoy, Demet, el reencuentro de un amor del pasado, no olvidemos lo vivido, es una invitación a reflexionar, a recordar y quizás a entender un poco mejor esas conexiones que, aunque el tiempo pase, nunca terminan de desvanecerse por completo. ¿Alguna vez han pensado en esa persona? En ese primer amor, en ese amor de juventud, o incluso en ese romance que parecía tan importante y que por una u otra razón terminó? Pues bien, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a desgranar qué significa reencontrarse con alguien que fue tan importante en nuestra vida, las emociones que esto puede desatar, y la importancia de no olvidar nunca lo vivido, sea bueno o malo, porque cada experiencia nos forma. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, entremos en materia. El reencuentro con un amor del pasado es algo que suena muy romántico, ¿verdad? Y a veces lo es. Pero también puede ser una montaña rusa de emociones, un torbellino de recuerdos, y una oportunidad para el crecimiento personal. Cuando nos topamos de repente con esa persona que ocupó un lugar especial en nuestra vida, es como si se abriera una puerta al pasado. Las imágenes, los olores, las canciones, las conversaciones, todo vuelve con una intensidad sorprendente. Es importante entender que este tipo de encuentros no son simples casualidades. A menudo surgen en momentos en los que estamos listos para procesar esas experiencias, para cerrar ciclos, o incluso para darnos cuenta de cosas que en su momento no pudimos ver. Una de las primeras reacciones que solemos tener es la sorpresa. Una mezcla de alegría, quizás un poco de nerviosismo, y una curiosidad insaciable por saber qué ha sido de esa persona. ¿Cómo ha cambiado? ¿Sigue siendo la misma? ¿Tiene una vida feliz? Estas preguntas nos asaltan de inmediato. Y es natural, porque esa persona formó parte de nuestra historia. Fue testigo de momentos clave, compartió risas y lágrimas, y de alguna manera, nos moldeó. Pero el reencuentro no es solo nostalgia. También puede traer consigo una dosis de realidad. A veces idealizamos a nuestros amores pasados, y al volver a encontrarlos, nos damos cuenta de que las personas evolucionan, cambian, y que quizás la conexión que una vez existió ya no es la misma. Y eso está bien. El objetivo no es necesariamente reavivar la llama del pasado, sino comprender y aceptar. Hablemos de las diferentes facetas de este reencuentro. Por un lado, está el reencuentro que surge de forma casual. Te cruzas con tu ex en un supermercado, en una cafetería, o incluso a través de redes sociales. Estos encuentros suelen ser más breves, pero no menos significativos. Pueden generar un intercambio de unas pocas palabras, un abrazo corto, y una retrospectiva mental rápida de todo lo vivido. Es un recordatorio de que la vida sigue, pero que esos capítulos importantes aún residen en nuestra memoria. Por otro lado, existe el reencuentro planeado. Quizás uno de los dos toma la iniciativa de escribir, de llamar, de proponer un café. Aquí la expectativa es mayor y con ella, la posibilidad de una conversación más profunda. Si se da este escenario, es crucial abordarlo con una mentalidad abierta y honesta. ¿Por qué queremos este reencuentro? ¿Qué esperamos de él? ¿Estamos preparados para lo que pueda surgir? Un aspecto fundamental de no olvidemos lo vivido, es la importancia de la reflexión. Cuando nos reencontramos con un amor del pasado, tenemos la oportunidad de mirar atrás con ojos más maduros. Podemos analizar qué funcionó y qué no funcionó en la relación. Podemos identificar nuestros propios errores y aciertos, y aprender lecciones valiosas para nuestras relaciones futuras. Es un momento para la autoevaluación, para el crecimiento personal. ¿Y qué pasa con las emociones? Las emociones son un capítulo aparte. Puede haber alegría genuina al ver que la persona está bien. Puede haber un dejo de tristeza si las cosas no salieron como esperábamos. Puede haber un sentimiento de paz al darnos cuenta de que hemos superado esa etapa y hemos seguido adelante. Y sí, a veces, puede haber un resurgimiento de viejos sentimientos. Es importante ser honesto con uno mismo sobre estas emociones.
No hay nada de malo en sentir mariposas en el estómago o en recordar con cariño. Lo que importa es cómo gestionamos esos sentimientos. Si el reencuentro lleva a una conversación, es vital ser respetuoso y empático. Hablar sobre el pasado puede ser delicado. Cada uno tiene su propia perspectiva, sus propios recuerdos, sus propias heridas. Es importante escuchar activamente, validar los sentimientos del otro y evitar culpas o reproches. El objetivo es comprender, no juzgar. El título también nos invita a no olvidar lo vivido. Y esto es crucial. El pasado, por doloroso que haya sido, nos ha hecho quienes somos. Los amores del pasado, incluso aquellos que terminaron, nos enseñaron sobre nosotros mismos, sobre el amor, sobre las relaciones. Nos dieron experiencias que nos moldearon. Olvidar sería, en cierto modo, negar una parte de nuestra propia historia. Pero no olvidar no significa aferrarse. Es una distinción importante. No olvidar lo vivido significa honrar esas experiencias, aprender de ellas, y llevar las lecciones a cuestas. Aferrarse al pasado, en cambio, puede impedirnos avanzar, crear nuevas conexiones, y vivir plenamente el presente. A veces el reencuentro con un amor del pasado puede ser el catalizador que necesitamos para cerrar heridas antiguas. Puede ser la oportunidad de pedir perdón, o de perdonar. Puede ser el momento de entender por qué las cosas terminaron de la manera en que lo hicieron, y encontrar la paz con ello. Imaginemos un escenario. Dos personas que tuvieron una relación intensa en su juventud se reencuentran años después. Han seguido caminos muy diferentes. Uno se ha enfocado en su carrera, el otro en formar una familia. Al verse, la sorpresa inicial da paso a una conversación sincera. Comparten anécdotas, ríen de los recuerdos divertidos y con madurez, hablan de lo que aprendieron de su relación. Se dan cuenta de que aunque el amor romántico ya no esté presente, hay un aprecio profundo por la persona que fueron en su momento y por lo que compartieron. Quizás se despiden con la promesa de mantenerse en contacto como amigos, o quizás con un abrazo de despedida, sabiendo que cada uno ha encontrado su propio camino. El punto clave aquí es que no se han olvidado de lo vivido, pero han aprendido a aceptarlo y a seguir adelante. Otro escenario podría ser el de alguien que al reencontrarse con un amor del pasado, se da cuenta de que todavía hay sentimientos. Esto puede ser confuso, especialmente si ambas personas están en otras relaciones o si las circunstancias pasadas eran muy complicadas. En estos casos, la honestidad y la claridad son fundamentales. ¿Qué significa este reencuentro para cada uno? ¿Hay una posibilidad real de un futuro juntos, o es solo un espejismo del pasado? Tomar decisiones impulsivas basadas en la nostalgia rara vez conduce a resultados positivos. Lo importante de este tema es la capacidad de procesar nuestras experiencias pasadas de una manera saludable. Los amores del pasado son parte de nuestro bagaje emocional. Nos enseñan sobre compatibilidad, sobre comunicación, sobre compromisos, sobre desilusiones. Cada relación, cada desamor, cada momento de felicidad compartida, nos va construyendo. Y el título de Met, el reencuentro de un amor del pasado, no olvidemos lo vivido, nos recuerda que la memoria es un tesoro. No se trata de vivir anclados en el ayer, sino de reconocer la importancia de lo que fue. Porque sin those chapters not written the present or the future would be the same. En resumen, el reencuentro con un amor del pasado es una experiencia rica y multifacética. Puede ser una fuente de alegría, de reflexión, de aprendizaje, e incluso de reconciliación con uno mismo y con el pasado. Lo fundamental es acercarse a estos encuentros con honestidad, madurez y una voluntad de comprender. No olvidar lo vivido significa honrar nuestras historias, aprender de ellas, y permitir que nos enriquezcan, sin que nos impidan construir un futuro pleno. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta conversación les haya parecido interesante y les haya dado pie a reflexionar sobre sus propias experiencias. Gracias infinitas por acompañarnos hasta aquí. Su presencia en este canal significa mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre los reencuentros con amores del pasado. ¿Han vivido alguno? ¿Cómo lo manejaron? Dejen sus experiencias y opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Leerlos y debatir con ustedes es una de mis partes favoritas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, les animo de corazón a que le den un gran me gusta,
lo compartan con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido que esperamos les sea de valor. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.